Bueno, mi hermano, para ahorrarnos tiempo, vamos a dar lectura al estudio de hoy que está en Mateos capítulo 15, versículo 32 al 39 y del 16, 1 al 4. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos con ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas señales de los tiempos no podéis. La regeneración mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Que el Señor bendiga su palabra. Adelante, mi hermano Pedro. Muy buenas tardes. Bueno, aquí aparece el milagro de la alimentación de los 4,000. Ya habíamos pasado por otra alimentación de multitudes, así que se repite una escena parecida, y podemos ver en el verso 32 cómo el Señor tiene compasión. Es una de las cosas, las sensaciones humanas que el Señor experimentó, que lo hace resaltar la Escritura. Muestra cómo Él, siendo Dios y teniendo compasión por el hombre, pero también en su condición de hombre está esta compasión. Nuestro Señor Jesucristo se preocupa por las necesidades físicas, obviamente sanando, enseñando, pero también se preocupa por las necesidades espirituales del pueblo. Hay un complemento. El Señor está preocupado de enseñarles, de sanar sus enfermedades, su dolencia, todos los que venían, pero también se preocupa por la parte humana, el bienestar, podríamos decir, el bienestar corporal. A veces nosotros nos preocupamos de una sola parte. Lo importante es mantener el equilibrio. Recuerdo el caso de un hermano misionero en la India, donde cuando se llegó con el Evangelio, también se llegó con ayudas sociales. Se hicieron hospitales, escuelas, incluso algunos institutos de enseñanza que tenían que ver con oficios. Luego bajaron los recursos y, como no había recursos, se terminaron algunas ayudas. Y el número de los integrantes de la iglesia allí en esa región de la India bajó considerablemente. ¿A qué conclusión habían llegado? Estas personas que asistían a la congregación en realidad no lo hacían al 100% por su vida espiritual, sino que estaban interesados, podríamos decir, utilizando este ejemplo, en los panes y los peces. Por eso es bueno mantener ese equilibrio. El Señor se preocupaba de la parte espiritual, de todas maneras, era lo principal. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros puede decir eso. Pero también, cuando el Señor entra en nuestra vida, cambia nuestra situación. Muchas veces mejoramos,
considerablemente en varias áreas de nuestra vida, porque el Señor se preocupa de lo espiritual, nos salva, nos redime, nos perdona los pecados, pero también de la parte corporal. Y el verso 33, vemos la incapacidad del hombre o del ser humano, para generalizar allí, frente a la necesidad que hacen los discípulos. Los discípulos se enfocan en la falta de recursos. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Siempre la naturaleza humana enfocándose en el vaso medio vacío, podríamos decir, porque somos humanos y nuestra tendencia es a enfocarnos en lo malo, en lo que nos falta. Sin embargo, a veces eso nos hace no considerar todo lo que nos sobra, todo lo que abunda en nuestra vida. Obviamente es una reacción natural de ser humano, porque se presenta frente a nosotros una multitud, algo imposible para el hombre, pero el Señor varias veces nos ha demostrado en este estudio de Mateo que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el verso 34 vamos viendo cómo se destaca también que hay una disposición para ofrecer de nuestros bienes, aunque sean pocos, aunque sean mínimos, de lo poco que nosotros tenemos, si lo ponemos a disposición del Señor, el Señor puede hacer maravillas. Así que en estos 7 panes y unos pocos peces, escasos a la vista humana, el Señor puede hacer una multiplicación, una alimentación tremenda. Así que el Señor nos enseña esto de obrar con fe, de lo imposible, y repetimos esa frase, de lo imposible. Para el hombre Dios puede hacer milagros, puede hacer maravillas. El 34, el 37, ahí encerramos esos versículos en la acción que realiza el Señor y cómo Él da gracias por el pan y lo distribuye a sus discípulos. Y obviamente todos comen, todos se sacian y sobran 7 canastas. Obviamente una lección poderosa de la provisión del Señor. Cuando el Señor interviene nunca falta, sino que sobreabunda, abunda. Eso es cuando el Señor interviene. De lo poco, Él hace mucho. De lo imposible, el Señor hace un milagro. Como decía, no es primera vez que el Señor obra un milagro en cuanto a lo que es la alimentación, como Él multiplica. Y el verso 38 nos da el número significativo, que siempre lo repetimos, lo decimos, que cuando aquí dice 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que si contáramos las mujeres y los niños, podemos sumar una multitud mucho superior a estos 4.000. Y que este milagro no es solo espiritual, el Señor está tratando el tema espiritual, lo principal, obviamente, pero también Él está interesado en el cuerpo, en lo corporal y en la alimentación de estas personas, y cómo el Señor obra en manera integral, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, según el orden. Y este es un milagro visible, tangible, que podía dejar callado a todos los enemigos del Señor, porque no era algo abstracto que no se pudiera ver. Siempre, cuando está el ejemplo del paralítico, igual, ¿qué es más fácil decir? Y se presenta a este hombre paralítico, los pecados te son perdonados, o decirle a este hombre que se levante y ande. Para que entendieran que el Señor tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico que se levante y ande. Porque la fe obviamente es abstracta. Acá el poder del Señor se manifiesta en forma tangible, forma poderosa, en algo que ellos podían tocar, el pan, los peces, era algo que podían ver, y frente a eso tenían que callar solamente. Estos hombres que buscaban cualquier excusa para criticar al Señor, pero al comer todas las personas, 4.000 sin contar mujeres y niños, todas estas personas eran testigos de un milagro portentoso del Señor, un milagro, pero
tiene todas las características de un milagro portentoso. Los peces se multiplicaron, los panes se multiplicaron, y todos se saciaron, y más aún quedaron y sobraron. Y eran los que habían comido 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y ahí podemos pensar cómo el Señor tenía esta costumbre. Él despide a la gente, despide a la multitud, y entra en la barca y va a una región de Magdala. El Señor preocupado de las personas, y esa es la característica que se menciona al principio, la compasión, la compasión. En otro versículo dice, sus entrañas, se movieron sus entrañas. Esto que siente el Señor cuando ve, por ejemplo, multitudes como ovejas sin pastor, le da compasión, y tiene compasión del ser humano. Son sus criaturas, son creación de sus manos, están dispersos como ovejas sin pastor, tengo compasión de ellos. Recordamos el caso de Nínive. Jonás no tuvo compasión de Nínive. El Señor tiene que explicarle, y con paciencia le explica. ¿Acaso Él no iba a perdonar a todas estas personas que se habían arrepentido si Él las había creado? Él las había hecho tener aliento de vida. El Señor tiene compasión de esta gente, preocupado de lo espiritual, pero también de su parte física. Y pasamos al otro segmento, pasaje corto, capítulo 16, donde se demanda señal. Estos religiosos siempre aparecen en la vida del Señor, siempre están presentes, siempre lo siguen. La crítica está en sus bocas frente al Señor. No pueden entender cómo una persona, humanamente hablando, carpintero, que no tiene estudios formales, no estaba en la escuela de Moisés, en la cátedra de Moisés no estaba allí, pero es reconocido como rabí, y tiene un conocimiento pero profundo de toda la escritura, y elige a sus discípulos del vulgo. No podían entender ellos. Quedaban asombrados con sus palabras, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Y estos fariseos, saduceos, no buscan creer, su intención no es creer, no es que voy a ir a escuchar a Jesús para ver si me convence y creo, no. Ellos buscan a Jesús solamente para criticarlo, para tentarle. El Señor les dice, ¿por qué me tentáis? En estas búsquedas, en estas incursiones que hacían los fariseos, los saduceos frente al Señor. Así que estamos frente a una generación religiosa que en el día de hoy también es un peligro de ser religiosos y con un corazón endurecido, y que no buscan al Señor con un afán de poder creer, sino de criticarlo, de buscarle alguna falla. Tenían una ceguera espiritual. Ellos pensaban que tenían conocimiento, pero el Señor les muestra su ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que piden ellos? Piden señal. Y el Señor les habla, ustedes pueden leer las señales del cielo, del clima. Entonces ven el cielo, y según cómo esté el cielo, van a saber cómo está mañana. Y el Señor lo llama hipócritas. Pueden discernir cómo va a estar el clima, el tiempo, mirando, observando los colores del cielo, las formas de las nubes, pero no pueden entender este tiempo. Viendo lo que el Señor hace en medio de ellos, endurecen su corazón y no pueden ver lo que está frente a ellos. Tienen conocimiento, pero no tienen discernimiento espiritual. Como Nicodemo, es un fiel representante de estos hombres. Nicodemo sabía que el Señor había venido del cielo. Ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sabía, pero después el Señor le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Le faltaba el discernimiento espiritual, lo básico, para entrar, para ver el reino de Dios. Y el verso 4
La generación mala y adúltera demanda señal, señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Podemos ver allí qué es lo que es la señal del profeta Jonás, ir al libro de Jonás, ver la historia de Jonás, qué pasó, cómo estuvo en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, y esa es la señal. No les va a dar otra señal por su incredulidad. Teniendo ojos, no ven, estaban nublados, tenían conocimiento, pero no discernimiento, sabían cosas de la Biblia, pero no podían ver al autor de la Biblia frente a ellos. Vamos a quedar hasta allí para dejar abierto el estudio, comenzando en este relato del verso 32 al 39 de la alimentación de los 4,000. Bueno, dándole primeramente gracias a nuestro Señor por su ayuda, que una vez más nos ha permitido conectarnos por este medio, como dijo nuestro hermano en su oración. Y yo no voy a comentar nada porque hay 12, 11, había otro hermano que tuvo que salir, Daniel Altiaga, pero hay 11 hermanos que siempre nos han ayudado en el desarrollo del mismo. Escuchando pues ya la introducción de nuestro querido hermano, solo quería hacer notar es la compasión de nuestro Señor, como dijo nuestro hermano, él estaba preocupado primeramente por lo espiritual, pero también por lo material, pues la parte de sus necesidades, pues. Entonces, mi hermano, dicho esto, está abierto el estudio para su desarrollo, viendo que hay suficientes hermanos que nos pueden ayudar, y adelante, pues, está abierto el estudio. No se olviden que el silencio no edifica. Bueno, un detalle que quiero destacar es, es lo que el mismo Señor dice respecto a esta multitud, que es como un encomio más bien, un halago. El Señor dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Eso es bueno o es malo? Indudablemente que es muy bueno. 3 días estas personas han estado con el Señor en un lugar desierto, y ya para entonces probablemente habían llevado provisiones y las habían agotado. Pero lo cierto es que habían estado con el Señor algún tiempo, 3 días. Eso debe ser un enorme privilegio, poder estar con el Señor tanto tiempo, en forma tan especial, oyéndole. A mí me hubiese gustado estar allí, no tengo duda de ello. Pero el estar con el Señor no significa que no van a haber conflictos, que no se van a presentar dificultades. Fíjense que el Señor dice, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Nosotros hemos a veces escuchado personas decir que si uno está en buena comunión con el Señor, bueno, va a tener abundancia de todas las cosas. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Indudablemente en lo espiritual va a haber llenura, va a haber satisfacción, va a haber gozo, pero en lo material no necesariamente. Al contrario, la mayoría de las personas que sirvieron al Señor lo hicieron en medio de muchas dificultades. Entonces, el Señor está hablando de una multitud que ha estado con Él algún tiempo, pero no tienen que comer. Bueno, el Señor está reconociendo, en primer lugar, la dificultad de estas personas. No tienen que comer. El lugar era desierto, no había dónde abastecerse. Eran muchos.
y lo que había, los recursos que habían apenas alcanzaba para una persona o tal vez dos. Pero el Señor reconoce las dificultades que tienen las personas. El Señor también conoce nuestras dificultades. Él está consciente de todo cuanto nos esté afectando. Bueno, pero no voy a insistir en ese punto, creo que está claro, todos lo sabemos, pero también el Señor está consciente de, bueno, de las debilidades de los discípulos para atender a esta necesidad. Los mismos discípulos reconocen dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos? Menos para saciar a una multitud tan grande. Los discípulos están reconociendo humildemente su debilidad. Ellos no podían hacer nada y tenían razón, no podían ayudar en esta necesidad. Y bueno, también el Señor está consciente hoy de nuestras debilidades. Qué bueno cuando uno está dispuesto a reconocer, no puedo. Es peligroso cuando uno dice sí puedo. La psicología moderna exalta al hombre. Hay un creciente humanismo. Yo puedo, yo soy, yo tengo. Pero qué bueno cuando uno es sincero y reconoce ante el Señor, yo no puedo. Pero el Señor también considera que, y esto es muy bueno, que ellos dependen del Señor. Ellos por sí mismos no iban a poder hacer nada, pero ellos dependen del Señor. Por eso entonces el Señor pregunta cuántos panes tenéis. Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Bueno, eso era suficiente. Mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, es que bueno cuando el creyente aprende a depender del Señor. Tal vez una de las cosas más difíciles de aprender en la vida cristiana es depender del Señor. En todo caso, en toda circunstancia, uno saber que es el Señor quien nos socorre, quien nos sustenta, quien nos provee. Que no lleguemos nunca a la condición de la Odisea, que llegó a decir, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dejando por fuera a Dios. Y sin duda las cosas que estos creyentes tenían, Dios se las había dado, pero ellos llegaron a creer que era por su capacidad. Qué bueno cuando entonces aprendemos a depender enteramente del Señor. Y esa fue la clave. Esa fue la clave entonces para que el Señor se mostrase en toda su gracia y brindase a toda aquella multitud ese alimento que satisfizo plenamente a todos los que estaban allí presentes, hombres, mujeres, niños, y aún sobró para los que no estaban. Entonces, bueno, esto quería comentar, son cosas muy sencillas que, aunque las conocemos, de cuando en cuando es bueno recordarlas. Adelante. Qué bueno, hermanos, que se nos presenta aquí el cuadro completo de esta ocasión nuevamente y el ambiente, la atmósfera que hay en aquel lugar. Porque el Señor se sentó allí en el monte y la multitud acudió a Él y todos fueron beneficiados en sanidad, los necesitados. Y el ambiente era que había glorificación a Dios. Estaban contentos, estaban agradecidos por el bien que habían recibido de parte de Dios en aquel lugar. Así que bueno, en ese ambiente, el Señor, como ya se ha mencionado, Él está obrando, el Dios de Israel está trabajando y está haciendo maravillas entre el pueblo que incrédulo. Sin embargo, esta gente aquí podía ver los milagros de sanidad que el Señor
había estado realizando. Y claro, seguramente el tiempo se les pasó muy rápido. Y hay que notar que aquí la gente no pide nada. No es la gente la que va donde el Señor que les dé pan, como ocurrió en el caso después de los 5.000, ¿cierto? Que algunos le buscaban porque querían seguir recibiendo el alimento en forma gratuita. Y el Señor les dijo, me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Aquí no, porque aquí están todos ellos entusiasmados, podemos decir, con los milagros que el Señor ha estado haciendo, y es el Señor. Aquí vemos, cierto, uno de los atributos de Él como Dios. Él conoce todas las circunstancias, sabe todas las cosas, y Él sabe que aunque no lo manifiesten las personas, hay una necesidad inherente al tiempo que han estado con Él. Ya no tienen con qué alimentarse. Tengo compasión de la gente. Y Él ya ha mostrado harta compasión al sanarles, al quitarles los dolores. Pero ahora Él dice, tengo compasión de la gente, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna, no quiero, no sea que desmayen en el camino, o sea, se le iban a acabar las fuerzas a las personas por falta de alimentación y sus cuerpos no iban a resistir y podían desmayarse. Qué tremendo amor y ternura de parte de el Salvador. ¿Cómo podemos nosotros aprender de Él, del Señor? La preocupación. Y obviamente aquí los discípulos llaman un poco la atención, aunque ellos, es cierto, están dependiendo del Señor, eso es lo más importante, pero hay una cosa que resalta aquí. Ellos estuvieron presentes cuando el Señor multiplicó los panes y los peces allí y les dio comida a 5.000. Y ahora ellos no muestran esa confianza delante del Señor, no muestran esa realidad de su fe, porque ellos pudieron haber dicho, pero Señor, ya nosotros sabemos de tu amor y poder, nosotros sabemos que tú puedes dar alimento de la nada, pero ellos aquí están viendo solamente la parte material y no la espiritual. Y el Señor nuevamente pone cómodo a la gente, la hace recostar. El otro pasaje estaban en un lugar donde había mucha hierba, aquí no se menciona eso, pero el Señor les hace recostar nuevamente y tomando los panes y los peces, dio gracias y los partió y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Nuevamente vemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que ha creado todo, porque si Él no lo hizo, no existe, así nos dice la palabra del Señor. Y mire, Él toma aquí en esta oportunidad los panes y los peces y da gracias, los parte y da gracias. ¿Cuántas veces, queridos hermanos,
a nosotros se nos olvida dar gracias por los alimentos. Algunos hablan de pedir la bendición, ¿no? Dar gracias por los alimentos. Sabemos nosotros que la ordenanza del Señor es que demos gracias, porque a través de la oración y la palabra de Dios, nosotros tenemos la garantía de parte del Señor de que no vamos a sufrir daño en cuanto a los alimentos. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, y dice versículo 4 del capítulo 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y el Señor, en ambas ocasiones en que ocurrió el milagro de la multiplicación, le vemos a Él dando gracias, levantando la vista al cielo, orando al Padre en relación con los alimentos. Y si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Una muestra, ¿cierto?, de agradecimiento por el favor de Dios y también, por cierto, confianza en la palabra del Señor. Así tenemos nosotros aquí nuevamente un gran aprendizaje, y como dijo Pedro, cuando el Señor es el que provee, no hay escasez, sino que siempre hay abundancia. Y aquí sobraron 7 canastas llenas de alimento, y los hombres que fueron alimentados fueron 4,000, sin contar mujeres y niños. Y luego, por cierto, tenemos a estos fariseos y saduceos que ellos piden señal al Señor, una señal del cielo. Es como que ellos dijeran, bueno, los otros milagros que tú has hecho, no tenemos la certeza de que hayan sido hechos por el poder de Dios, así que hayan venido del cielo. Así que queremos una señal de el cielo. Y ciertamente el Señor les dijo que era una generación mala, una generación adúltera, y que la única señal, obviamente, que ellos iban a poder recibir era la señal de Jonás, vale decir, la muerte, sepultación y resurrección del Señor Jesús, que está aquí implicada. Eso nomás, hermano. Un saludito, qué pena que yo entré un poquito tarde, y pues la pena es porque pues voy a hablar tempranito, entonces era para una cosita. Bueno, primero, pues es el relato, como sabemos, que solo aparece acá y en Marcos. Cuando leemos pues como todo el contexto de la escena, el Señor está en la región de Tiro y Sidón, atraviesa otra vez el mar de Galilea y vendría a lo que sería la región de Decápolis, ¿cierto? En Decápolis se encuentra Gadara. En Gadara pues sabemos de lo que aconteció con estos endemoniados gadarenos, y pues en especial con el que fue comisionado para ir y contar a su familia y a los demás lo que el Señor ha hecho con ellos. Y pareciera que efectivamente la labor se hizo, y toda esta gente está convocada y congregada entonces aquí alrededor del Señor Jesucristo escuchándole, ¿cierto? Y pues es la Decápolis gentil. Si usted se pregunta por qué habían cerdos en Gadara, pues es porque la Decápolis tenía, digámoslo, esa fuerte presencia de una comunidad gentil en aquella zona. De tal manera que es altamente probable que buena parte de esta multitud, de estos 4,000, eran gentiles, algunos de ellos. Y es interesante porque en el primer milagro, pues marcadamente la población era judía, pero en este milagro hay una población gentil y el Señor no hace excepción de personas.
el Señor no hace distinción. La misma conmiseración y la misma condición de afectación de sus entrañas, porque es muy visceral, es decir, desde el fondo de sus entrañas Él se resiente por la condición de la gente. Nos recuerda a nosotros una naturaleza que también tenemos que tener, y es esa capacidad de poner la miseria ajena en el corazón de nosotros, de ser tocados y ser movidos desde adentro frente a la condición humana, ¿cierto? En tantas formas, en tantas manifestaciones, desde la fragilidad misma como seres humanos que tenemos, las condiciones a las que nos vemos abocados en muchas circunstancias laborales, de salud, económicas, conflictos, dificultades, situaciones que aquejan a unos y a otros, porque este es el mundo que mató al Hijo de Dios. Este es el mundo que de manera constante rechaza hasta el sol de hoy a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el mundo está en serios problemas, en serias dificultades. Pero el hecho de que eso sea así no quita de la naturaleza y del carácter mismo de nuestro Dios un corazón inclinado hacia esa condición nuestra. Y eso lo vemos pues acá. Y efectivamente el Señor sana a muchos. El Señor sana a muchos en su paso pues por todas estas regiones. Y muchos que fueron sanados no necesariamente fueron salvados. No necesariamente, como muchos de los alimentados, no necesariamente fueron salvados. A veces uno puede ser muy romántico con estas escenas, pero no tengo yo la más mínima duda que muchísima de la gente que fue sanada o familiar de los que fueron sanados o resucitados o alimentados, muchísima de esa gente estuvieron allá el día en que dijeron crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero aún así el Señor no cesa su bien para con todos, es su naturaleza, es lo que es Él por vocación. Y pienso mucho en nosotros como creyentes, como creyentes de las asambleas, ¿qué les parece? Creyentes de las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tendemos a ser muy herméticos entre nosotros, claro que sí, para no contaminarnos, para no desviarnos del legado que tenemos como asambleas de hermanos, para no tergiversar y contaminarnos y terminar desviándonos de las cosas que entre nosotros han sido certísimas y tantas cosas que son reales en sí, pero que no podemos olvidar nosotros que estamos en el mundo y que todo aquel que ha sido engendrado por Dios ama al que ha sido engendrado por Él. Y hay muchos creyentes que están equivocados, si se quiere extraviados, en caminos equivocados, pues en sectas incluso, atrapados allá, en denominaciones que también pasan por situaciones difíciles y adversas, y que vale la pena también nosotros ser sensibles, y eso no necesariamente implica que usted vaya y se tenga que congregar con ellos y coparticipar de las actividades de ellos, pero sí mostrar el carácter nuestro, porque es que la sana doctrina no son solamente los hábitos y las prácticas litúrgicas en los espacios de culto. La sana doctrina implica también el carácter que como creyentes tenemos y la fidelidad a lo que el Señor mismo muestra de sí en tantos aspectos. Y con cariño se los digo a todos, a ustedes que viajan, que han migrado de su país, mayoritariamente los que están aquí venezolanos, que han sido acogidos en muchas asambleas latinoamericanas, que no necesariamente observan y practican exactamente las mismas cosas que durante casi 120 años, un poquito más, se encarnan allá en Venezuela, el delegado que ustedes tienen de Irlanda, de Canadá y demás, pero que son hermanos que los han acogido con los brazos abiertos y son hermanos también que pasan por apuros y necesidades. Y tenemos que aprender a mirar más allá de cositas que pasan y que se necesitan mejorar a lo mejor, ¿por qué no? Y el Señor nos muestra entonces en medio de todas estas cosas su entrega y disposición frente a la necesidad misma
en este caso de seres humanos y de personas que están allí. Luego entonces él va a pasar hacia la otra orilla, nos va a decir entonces hacia Magdala, que sería en la región de Dalmanuta. Allá pues se va a encontrar entonces con los fariseos. Y aquí hay algo que me llama la atención para ir terminando. En el milagro de los 5.000 se va a endosar una crisis al interior de los discípulos del Señor Jesucristo. Una crisis porque recuerden que en ese milagro al Señor querían hacerlo rey. Entonces Judas seguramente empezó a frotarse las manos y decir, bueno, aquí ya llegó mi hora. Si él va a ser rey, pues entonces yo voy a ser uno de sus privilegiados. Cuando llega el Señor y les dice sus verdades, y comienza la gente a decir, dura es esta palabra, y comienzan a irse los discípulos, llega Pedro, guiado por Dios, a salvar parte del ministerio y decir, mire, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y eso de una u otra manera va a reafirmar los cimientos de su círculo muy cercano del Señor Jesucristo. Pero aquí se vaticina también otra crisis. Y es porque después de esta alimentación de 4.000, va a venir un desafío porque entonces van a ser precisamente los fariseos, los saduceos y parece que también los herodianos, pareciera, por otros relatos, y van a querer que el Señor haga una señal. Y les digo que si el Señor hace la señal a petición y a voluntad de estas personas que están demandando esto, pues entonces haciendo la señal va a dejar callados a todos y no habrá más mínima duda, la más mínima duda de que Él es el Mesías y es quien dice ser como nosotros queremos que sea, el libertador, el caudillo, el que va a quitar toda la opresión nuestra y nos va a volver a Israel la esperanza mesiánica, pero el Señor no va a hacer lo que ellos digan. Y entonces les va a advertir de la levadura de los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y va a haber una crisis al interior. Y más adelante veremos que Pedro una vez más va a hacer la misma afirmación categórica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces me gustan mucho estos relatos personalmente de las dos alimentaciones. Los conecto personalmente con muchas escenas y con muchas cosas allí. Y pues, obviamente muchas más cosas que decir que los hermanos que están aquí aportarán. Buenas noches, hermanos. Quería comentar lo siguiente, ¿no? En relación a este milagro de multiplicación de los panes y los peces. Llama la atención aquí que dice que el Señor dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y menciona que enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, el Señor sabía que la fragilidad de la gente, y la palabra de Dios dice que el hombre es un vaso frágil, pues. Entonces, los discípulos dicen, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y entonces me hace pensar que las palabras que dijo el Señor Jesucristo, cuando en una ocasión Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y Él menciona, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, separado de Él, nada se puede hacer. Y es cierto, o sea, ellos nada podían hacer ante esta gran multitud de personas y no tenían que comer. Pero una cosa a mí me llama la atención, hermano, es el carácter del mismo Señor, como habló nuestro hermano Julián, es la naturaleza misma del Dios que es bueno. Estaba mirando ahí en el Salmo 145. En el Salmo 145 dice,
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Y también menciona el salmista que dice que los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo, y abre tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Entonces el Señor Jesucristo, cuando movido por la compasión, pues ya en estudios anteriores, creo que nuestro hermano Eliezer mencionó varias citas sobre varias citas bíblicas que en Mateo, donde el Señor dice la expresión tengo compasión de la gente. Pero yo me estoy dando cuenta de algo, hermanos, que Él le dice a los discípulos, Él le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y en el primer milagro de los 5,000, fueron los discípulos que le dijeron que había un joven que había entregado 5 panes y 2 pececillos. Entonces, dice aquí que tomando los 7 panes y los peces, no se menciona cuántos, dio gracias y los partió y a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces entendemos que aquí hay un milagro de multiplicación, de sobreabundancia. Más o menos me hace pensar de lo que es la abundancia en el caso también cuando el Señor convirtió aquella agua que estaba en aquellas tinajas, la convirtió en vino, en un buen vino. Y era una cantidad suficiente para saciar a los invitados de la boda. También otro caso de abundancia fue cuando el Señor le dijo a los discípulos que estaban pescando toda la noche, cuando el Señor le dijo que tiraran la red del lado derecho, creo que menciona, y ellos dicen que atraparon gran cantidades de peces. Y fue un milagro también de abundancia. Dios es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún Él conoce la necesidad, la estrechez que podamos estar pasando, y Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, así yo lo estoy mirando, ¿no? Él dice que tenía cuidado, pues lo menciona allí la palabra, dice, tengo compasión de la gente y no tienen que comer. O sea, tenía cuidado no solamente en la parte espiritual, aquellos que fueron sanados, sino también en la parte material. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y basado en eso, bueno, es nuestra confianza en Él, en el Dios de Abraham, el Dios que todo lo puede. Y me hace acordar, para cerrar la idea, también cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y tuvieron aquel deseo de comer carne, ¿verdad? Y Moisés dice Moisés, cuando tuvieron ese deseo allí en el libro de Números, capítulo 11, y dice Moisés, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Entonces uno entiende, hermano, que la mano de Jehová estaba allí, ¿verdad? También en la multiplicación de los panes. O sea, estos milagros no lo hizo el Señor porque Él quiso hacerlo, sino que el mismo Dios, la plenitud de Dios habitando en Él, Él hacía lo que el Padre le indicaba. Era la voluntad de Dios que esos panes y esos peces fueran multiplicados. En la primera ocasión, como ha dicho nuestro hermano, que eran
predominadamente la multitud era de los judíos, pero también la Biblia menciona que ellos no habían entendido, los discípulos, tanto los apóstoles, los discípulos no habían entendido el milagro de la multiplicación porque sus corazones estaban endurecidos, pues. Y a veces la gente no percibe. No había necesidad de pedir señal del cielo para demostrar si era o no el Hijo de Dios. Con esta multiplicación era una señal evidente que el que estaba en medio de ellos era el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, un pensamiento que dejo aquí a mis hermanos. Hay varios hermanos que no han intervenido. No se demoren. Buenas noches, hermano. Bueno, poco perdido fue de estas reuniones. A ver, no sabemos si cronológicamente, claro, en el capítulo 14 tenemos el episodio de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Que pudieran haber sido tranquilamente 20,000 personas fácil, ¿no? Pues, supongamos que por promedio, pues que cada hombre pudiera tener su pareja, su compañera, y un promedio de 2 hijos por pareja, pues pudieran tranquilamente dar esa cantidad. Aquí habla de 4,000, ¿no? No sabemos si hay un orden cronológico, si primero fueron lo de los 5,000, pero evidentemente fueron 2 eventos diferentes, ¿no? Fueron 2 eventos diferentes. Llama la atención que los discípulos, viendo aquel milagro, supongamos que fuese el primero, el de los 5,000, ellos, no sé, no da la idea aquí que ellos apelaran al poder del Señor, no, sino que dijeron, ¿a dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Claro, ellos mencionan es su capacidad, la de ellos como tal, pero si hay ese antecedente, digamos, reciente, o relativamente reciente, pareciera pues que como que no había mucha claridad espiritual o fe. Pues bueno, la palabra dice que ellos no habían entendido porque estaban endurecidos sus corazones cuando olvidan el pan. Aquí mismo lo dice, llegando sus discípulos a otro lado se habían olvidado del pan. Entonces cuando el Señor les refiere acerca de que se cuiden de la levadura de los fariseos, ellos pensaban que era el pan, que se refería al pan, ¿no? Entonces, aparentemente hay todavía, pues, en los discípulos como una falta de fe en el Señor o de confianza, porque caramba, ellos vieron ese milagro portentoso, pues, que el Señor de 5 panes y 2 pececillos, pues, multiplicó y dio alimento a esa tremenda multitud. Y ahora se presenta un hecho similar, ¿no? Pero ellos, digamos que, manifiestan o aparentemente, pues, esa falta de confianza. Aquí sí dice que les pregunta directamente a ellos. Juan nos revela que en el primer episodio aparentemente fue un muchacho que traía sus 5 panes y 2 peces, pero aquí aparentemente ellos pudieron traerlo, no lo dice claramente la palabra, ¿no? Total que el Señor tuvo misericordia de la multitud y proveyó, ¿no? Tremendo, ¿no? Proveyó. Siempre el Señor, gracias al Señor, pues que Él provee, ¿no? Él provee la ayuda, el sustento, ¿no? Yo quiero referir brevemente una anécdota, brevemente, para lo que es la misericordia del Señor.
Brevemente, una anécdota que nos sucedió recién, en el pasado recién. Eso estoy hablando de hace 10 días. Nosotros fuimos a llevar a la suegra a regresarla a Valencia. Nosotros vivimos en Punto Fijo. Esa es una provincia que queda más o menos a 6 horas de Valencia, hacia el occidente del país. Nosotros fuimos a Valencia, regresamos a la suegra, me dio la oportunidad de participar en una jornada médica que organizó la asamblea de Cayanzuategui. Y yo tenía el deseo de participar. Bueno, nos regresamos el lunes. Yo ando en un carrito Aveo, que por cierto es del hijo de mi esposa. Él está en España. Pasando un sitio que se llama Yaracal, eso es puro campo, hermano, o sea, monte que llama uno, y la carretera nacional, pues. En un sector que se llama el Caimán, ¡pum!, el carro se me apaga. Yo venía a las 7:30 de la mañana, porque yo salí a las 5 de la mañana de Valencia, para llegar temprano acá, pues. Uy, se me apagó el carro, caramba, ¿y qué será esto, tal? Y yo abrí el capó y revisando, tal, creyendo yo que era una falla ahí medio, que no sé, el borne y tal. Entonces en eso me llega un motorizado por detrás. ¿Qué le pasa, amigo? Estoy hablando de un monte, hermano, un monte. Eso es pura carretera, carros que van a gran velocidad, pero ahí no hay, de lado y lado lo que hay es monte, ganado, todas esas cosas. Y bueno, dele ahí, me dice el hombre. Y yo le doy, no, pare ahí. Es la cadena del tiempo del carro. Ah, la broma. Eso es una falla un poco importante, ¿no? Porque según el albor de los mecánicos, dice la cadena del tiempo del carro, eso es igual a válvulas dobladas. Y yo dije, caramba, esto es serio. Total que, pasé corto el cuento, él nos remolcó hasta el sitio donde él estaba y hice unas pruebas ahí y fuimos y compramos el repuesto. Bueno, resultó, hermano, que no se dañó el carro, porque ese carro aparentemente tenía un buen trabajo ahí que impidió que se dañara, ¿no? Pero el detalle, hermano, es que, a ver, ese muchacho es creyente, pero creyente desanimado, caído, ¿correcto? Y el papá también, y el hijo, el otro hijo, el hermano de él también. Conocen a los hermanos siervos del Señor, Alcímedes Velasco, y a uno que llaman Licho, Y entonces, el Señor quizás, en esa circunstancia, nos permitió a mi esposa y a mí de alguna manera testificarle. Claro, al momento del desastre, por decirlo así, oye, caramba, uno se preocupa y tal, pero el Señor siempre teniendo misericordia. Total que le dimos alguna palabra de animación y tal, y así, como seguimos el camino, y dándole gracias al Señor por esa tremenda misericordia, porque le digo, hermano, no es una falla sencilla, no fue un evento menor, un evento delicado, porque los que saben de mecánica aquí saben que lo que es la correa o cadena del tiempo de un carro, Entonces, pero el Señor siempre, pues, teniendo misericordia y proveyendo, ¿no? Proveyendo. Claro, uno al momento de crisis, pues, uno se pone nervioso y como que le falla la fe, pero el Señor es muy misericordioso y compasivo, y de verdad que lo que queda es darle gracias al Señor. Yo quería referir brevemente esta pequeña anécdota. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan ahí? Adelante, Sergio. Gracias, hermano Eliezer. Quisiera hacer un breve comentario con respecto al versículo 32, enfatizar un poco en el 33 y lo que tal vez podemos llegar a entender y a comprender, y también acerca del 35. Ya hemos leído acerca de el gran milagro de nuestro amado Señor Jesucristo, alimentando a muchísimas personas. Vemos aquí nuevamente el trabajo espiritual, la gran misión de nuestro amado Señor Jesucristo. Y leemos en su palabra: tengo compasión de la gente.
Para nosotros, hermanos, es maravilloso. Debemos de estar gozosos de que tenemos a un Salvador que nos conoce perfectamente bien, capaz de sustentar espiritual y físicamente todas nuestras necesidades. Estando en el desierto, acompañado de todas estas personas por más de 2 días, aquí miramos la compasión de nuestro Señor. No eran óptimas, porque tenían ya más de 2 días que no se alimentaban y no dormían correctamente. Nuestro hermano Daniel entiende y comprende perfectamente bien estas cosas porque él es médico y pudiera también hablarnos acerca de esta situación, pero también quiero comentar que los discípulos no dudando, sino tal vez no creyendo lo suficiente, porque si usted lee el texto que tácitamente expresa nuestro Señor Jesucristo y después lee la respuesta, pues tal vez la duda o la incredulidad, como usted guste mencionarle, acerca de cómo puede ser posible que le des de comer a tanta gente. Y nuestro Señor Jesucristo responde: ¿cuántos panes tenéis? Le manifiestan el número de panes que tienen y Él hace el milagro. Multiplica el pan. De alimentar a todas estas alimento, para que nuestro amado Señor Jesucristo pudiera dar este alimento, este pan a tantas personas, es porque previamente hubo una predicación, previamente hubo un mensaje bíblico, previamente hubo atención de la mayoría de las personas que estaban ahí escuchando a nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuevamente algo que a mí me admira y es algo muy impresionante para mí, hablando y transmitiendo un mensaje. Qué maravilloso sería escuchar a nuestro amado Señor Jesucristo a campo abierto. Leemos que en el versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, y sin contar a las mujeres y a los niños. No sabemos, no tenemos la cantidad exacta, no hubo un censo para saber exactamente cuántas personas. Pero sin duda alguna nos quedamos con esta cifra, más de 4,000 personas. Nadie, yo tengo aquí en la universidad donde trabajo, tengo un compañero que es judío, es descendiente de la tribu de Levi, y hemos compartido muchas veces, me ha mostrado libros, y muy interesante comentar con él, pero yo en una ocasión recuerdo haberle preguntado que si él tenía noticias o sabía de alguna persona que era capaz de congregar a más de 4,000 personas a campo abierto en ese tiempo. Y la respuesta de él fue: ninguna persona tenía esa capacidad. Ninguna persona tenía la capacidad de congregar a tantas personas en un solo lugar, porque eran personas de diferentes regiones. Aquí un hermano ya lo comentó.
Geográficamente ya nos ubicó en el punto y es impresionante. Y sabemos, hermanos, que el llamado lo está haciendo Dios. Y que no importa que sea el desierto, no importa las condiciones climatológicas, no importa el calor, la humedad, no importa. Lo importante es acudir al llamado y escuchar el mensaje, porque después vendrá el gran alimento y recibiremos el sustento por parte de Dios directamente. Hasta aquí dejo mi comentario. Gracias, hermanos. De los hermanos que están presentes, que no han intervenido, nuestro hermano Rafael Canales y Julito, si tienen algún pensamiento, podrían utilizar 4 minutos cada uno. No sé si me oyeron. Yo estoy de escucha. Buenas noches, querido hermano. Don Rafael, adelante. ¿Será que no está disponible, Julito? Si no, adelante tú. Entonces ninguno de los dos va a salir hacia adelante. Julito o Rafael. Bueno, entonces no me queda otra entonces que dar por terminado nuestro estudio de hoy, agradeciéndole al Señor por su ayuda una vez más, a nuestro querido hermano Pedro Acosta por su introducción esta noche, también por el aporte de todos los demás hermanos que nos ayudaron, y creo que don Pedro podríamos ir al versículo 5, ¿verdad? Porque se habló de todo el tema que leímos. ¿Qué le parece? No, no se llegó mucho al 16, pienso yo, no sé qué piensan los demás. Ya. ¿Qué opinan los demás hermanos? Necesito ayuda allí. ¿Qué dice hermano Pedro? Que comencemos el capítulo 16. Sí, hermano. Pero pero casi no se habla. Lo que pasa, hermano, que esa señal de los tiempos casi no se habló, pues. Hay más información allí, porque ahí Ok, mi hermano, ok. Entonces vamos a dejarlo en el 16.1, pues.